Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana, siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Reflexiones de hoy. Ayer les había dicho yo, les había hablado de este libro de reflexiones. Dice, en la parte superior de cada página fechada hay una cita tomada del libro de Alcohólicos Anónimos, que es el libro que ya conocen ustedes, 12 pasos y 12 tradiciones, que también ya lo conocen. Hay otro que menciona el día de hoy que se llama AA, llega a su mayoría de edad. Otro que se llama Tal como lo ve Bill. Hay otro que se llama El lenguaje del corazón, ahorita no lo veo por aquí. Y otro que se llama El doctor Bob y los buenos veteranos. Entonces, en la lectura de hoy nos dice, de reflexiones, dice, rescatado por la rendición. La característica del llamado alcohólico, ya saben que cuando dice alcohólico podemos entender adicto, nada más que como se empezó a trabajar primero la adicción al alcohol, así lo mencionan, pero todo funciona para el adicto a cualquier situación. La característica del llamado adicto típico es un sentimiento egocéntrico, narcisista, dominado por sensaciones de omnipotencia, que intenta mantener a toda costa su integridad interior. Interiormente, el adicto no acepta ser controlado por el hombre o por Dios. Él, el adicto, es y debe ser el dueño de su propio destino. Luchará hasta lo último por preservar esa posición. Esta cita la toma del libro de AA, llega a su mayoría de edad. Este libro fue publicado en julio de 1955. Los cofundadores, Billy y Bob, dejaron ya la comunidad a cargo de los demás miembros. Y este libro contiene mucha información. Entre la información que trae aquí un artículo en el apéndice E del doctor Harry M. Tibut, que se llama El mecanismo terapéutico de Alcohólicos Anónimos, que fue leído en la 99 reunión anual de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana.
Nos dice, vamos a empezar a ver un poquito de esto. Es un psiquiatra. Dice, Alcohólicos Anónimos es el nombre que se aplica. Esto era cuando estaba empezando a nacer la comunidad. Es el nombre que se aplica a un grupo de ex alcohólicos, de ex adictos. Ya sabemos que ex adictos quiere decir que ya no están en la actividad, pero no quiere decir que hayan dejado de ser adictos, porque esa es una enfermedad que tendremos todo el tiempo. Quienes a través de un programa terapéutico que incluye un elemento definidamente religioso, él utiliza aquí religioso, pero no con la intención de referirse a alguna religión en particular, entonces sería más apropiado decir un elemento definidamente espiritual. Han combatido exitosamente la adicción. Este grupo se deriva de los esfuerzos de un hombre, el señor X. Aquí cuando se refiere al señor X, se refiere a Bill, quien en 1934 encontró una respuesta a su problema del consumo por medio de una experiencia religiosa, aquí no, una experiencia espiritual, personal. Él fue capaz de traducir esta experiencia en términos que podían ser comprendidos por otras personas. Desde entonces, muchos adictos han alcanzado la sobriedad, de estar sin consumir, utilizando este enfoque. La labor de Alcohólicos Anónimos tiene tres facetas. La labor de una comunidad terapéutica de ayuda mutua o recíproca tiene tres facetas. Primero, el grupo tiene, en aquella época eran reuniones semanales, ¿no? Ya en nuestros tiempos las reuniones son diarias. Hay quienes en muchas épocas de nuestra vida hemos tomado varias reuniones al día, ¿ya? En aquella época eran reuniones semanales en las cuales se comentan y discuten las experiencias y los problemas. O sea, se comparte lo que uno está viviendo, lo que uno cuenta como problemático. En alguna ocasión mi padrino me decía que no descuidara yo mi recuperación, y me decía, después me lo dijo de otra manera. Me dijo que siempre debía yo de poder tener a alguien a quien decirle exactamente cómo me sentía. Entonces es lo importante de las reuniones, ¿no? Las reuniones, la mayor parte de las reuniones no son reuniones de estudio. Acá me hablan donde se discuten y comentan experiencias y problemas. Es lo que dio origen a las reuniones, que en mayor número son las de catarsis, ¿no? Claro que también son muy importantes estas reuniones de estudio. Segundo, a todos se les encarece, se les impulsa a leer el libro Alcohólicos Anónimos, que contiene los principios básicos y debe leerse para poder llegar a comprender el programa. Son las tres facetas, va la tercera. Los miembros trabajan con otros pacientes que están haciendo su contacto inicial con el grupo, que se están acercando al grupo. El ayudar a otros es una situación recíproca, por eso se llama de ayuda mutua o ayuda recíproca, puesto que no solo se ayuda a los recién llegados en los primeros esfuerzos, sino que también el patrocinador, el que lo está ayudando. La palabra patrocinador tiene mucho que ver con la palabra que se utilizó después de padrino, ¿no? Padrino es el que introduce a alguien en una determinada agrupación o comunidad. En inglés se dice sponsor, ¿no? El patrocinador recibe ayuda derivada de sus esfuerzos, o sea, derivada de tratar de ayudar al otro. Aquel que está tratando de ayudar a otro
está recibiendo ayuda de hacer eso. Estas son las tres facetas que encuentra que son bases, y esta ayuda es esencial para su sobriedad permanente, el estar trabajando con otros, ¿no? El estar tratando de ayudar a otros, a aquellos que se acercan, de tratar de introducirlos en todo esto. Las estadísticas en la oficina que tenía esa organización en Nueva York decían lo siguiente: 5 recuperados al final del primer año, 15 recuperados al final del segundo año, 40 al final del tercero, 100 para el cuarto, 400 para el quinto, 2000 para el sexto, 8000 para el séptimo. Aquí dice que sabemos que aquí no llevamos estadísticas ni nada. En aquel tiempo tenían estos datos y se vio que muchos que fracasaban al principio después eventualmente alcanzaban el éxito. Entonces es difícil calcular un índice de recuperación, y también nos debemos dar cuenta aquí que no siempre es al primer intento que uno logra salir de la situación que tenemos. Alcohólicos Anónimos reclama una tasa de recuperación del 75% entre aquellas personas que ensayan realmente sus métodos. Esta cifra, aunada con su crecimiento impresionante, exige respeto y explicación, ¿no? Vimos que empezó con 2 personas y que luego se fue multiplicando y fue creciendo, y ahora hay millones de personas en los grupos de ayuda mutua o de ayuda recíproca. Aunque soy un completo conocedor de los valores comunes en este grupo, de la ayuda que recibe cada miembro, gracias a los esfuerzos que hace por ayudar a otras personas, y de la atmósfera general de esperanza, al ver que otras personas lo van logrando, los que se están acercando tienen la esperanza de poderlo también ellos lograr. Esa es una de las ventajas de nuestro método de tratamiento, que está ahí en el proceso de tratamiento. Dice, atmósfera general de esperanza y valor que emana de todas las personas que han sido tratadas exitosamente. Aquellos que van solucionando su problema proporcionan esperanza a los que se van acercando. Observo todos estos hechos como accesorios, o sea, ante la fuerza terapéutica central, que es aquí pone de nuevo religión, que es la espiritualidad, una verdad que espero se hará más claro conforme vayamos avanzando, y una conciencia que se desarrolló a través de muchas entrevistas que he tenido con el señor X. El señor X era Bill, yo creo. Mi primer contacto con el grupo vino primero con una paciente de 34 años que había tenido bajo mi cuidado. O sea, la había atendido primero él como psiquiatra antes de que ella hubiera probado en Blitehut durante varios meses. Ella había sido alcohólica crónica durante muchos años, y a pesar de su inteligencia, posición familiar y éxitos juveniles, había literalmente llegado al fondo. Después de una permanente pérdida de su fortuna que la había dejado prácticamente en la ruina, aunque yo no conocía una paciente que deseara más desesperadamente aliviarse y que cooperara con mejor buena voluntad en el tratamiento, los resultados eran muy insatisfactorios. De nuevo nos está diciendo aquí que lo que no podían lograr los psiquiatras, y ya eso ya nos lo han repetido varias veces en el libro, se empieza a lograr aquí entre nosotros. Los resultados eran muy insatisfactorios. Finalmente se hizo evidente
que ella poseía una estructura de carácter tal que a pesar de sus buenos esfuerzos y mi trabajo, permanecía imperturbable y era claramente culpable de la continuación, pero no culpable en el sentido de la culpabilidad, ¿no? Se debía a sus características que su problema continuara, a sus características. Un día llegó a mis manos una copia bibliografiada del libro Alcohólicos Anónimos. La leí y encontré que contenía una descripción muy precisa del problema de carácter que yo había estado tratando en mi paciente. En un esfuerzo por ubicarla un poco, le entregué un libro para que lo leyera. Sorprendentemente se mostró tan impresionada que arregló su asistencia a una reunión de Alcohólicos Anónimos y muy rápidamente se convirtió en un miembro activo y exitoso del grupo. Fíjense, le dieron un libro y dice aquí: sorprendentemente se mostró tan impresionada. Aquí en el libro nos mencionan que los que sienten el llamamiento de lo que dice aquí. Esto lo leemos y se refiere a personas que tienen la misma situación que nosotros. Y al leer el libro, nosotros reconocemos en la experiencia que nos transmite lo que nos está pasando a nosotros. Eso es lo que impresiona a un adicto cuando lee este libro. Dice, aún más sorprendente fue nuestro descubrimiento de que con el proceso de asimilación, de captar el programa, lo que aquí dice el mapa, como el camino que te indica, su estructura de carácter que había estado bloqueando cualquier ayuda. Fíjense, su estructura de carácter bloqueaba cualquier ayuda, se disolvió, entonces empezó a aceptar ayuda y se vio reemplazada por una nueva estructura que le permitió a esta paciente permanecer abstemia, sin consumir. Algo había tenido lugar bajo mi propia vista, de lo cual no podíamos dudar y que no podíamos explicar como mera coincidencia. Me vi a mí mismo haciéndome la pregunta: ¿qué fue lo que sucedió? Mi respuesta es que esa paciente había tenido una experiencia religiosa o espiritual. Aquí le llama el doctor, de repente pone el término religioso, pero nosotros siempre hablamos de una experiencia espiritual para que no haya confusiones. Esta respuesta, sin embargo, no mostró ser particularmente aclaratoria y por lo tanto me tomó mucho tiempo para empezar a apreciar su significado real. Antes de tratar de explicar cómo se desarrolló la comprensión del significado del factor espiritual, es necesario comentar la estructura de carácter que se había disuelto. Aunque existen muchas informaciones contrarias, existe también el reconocimiento creciente de ciertas cualidades o características. Aquí no dice cualidades en el sentido de que sean cosas buenas, sino características comunes que se encuentran regularmente en los adictos, excepto aquellos que tienen una condición mental francamente subdesarrollada. Pero en la mayoría de los adictos hay ciertas características comunes. Me dicen aquí, la característica del llamado adicto típico es un sentimiento egocéntrico, narcisista. Eso es lo que está aquí en la lectura. Aquí en la lectura dice,
La característica del llamado alcohólico o adicto típico es un sentimiento egocéntrico, narcisista, dominado por sensaciones de omnipotencia, que intenta mantener a toda costa su integridad interior. Interiormente el adicto no acepta ser controlado por el hombre o por Dios. Él, el adicto, es y debe ser el dueño de su propio destino. Luchará hasta lo último por preservar esta posición. La característica del llamado adicto típico es un sentimiento egocéntrico, narcisista, dominado por sentimientos de omnipotencia, que intenta mantener a toda costa su integridad interior. Si bien estas características también se encuentran en otros desajustes, en otras enfermedades, aparecen en su forma relativamente pura en todos los adictos. En un cuidadoso estudio de una serie de casos, Silman, otro investigador, informó recientemente que en su opinión se podían distinguir los esquemas de una estructura de carácter común entre los adictos y que los mejores términos que se podían encontrar para este grupo de cualidades anotadas, de características anotadas, para que no crean que estas características son buenas, ¿no? Porque cualidades se utilizan para características deseables. En nuestro caso no son características deseables. Eran la individualidad desafiante y la grandiosidad. En mi opinión, aquellas palabras escogidas fueron escogidas muy certeramente. Interiormente el adicto no acepta ser controlado por el hombre o por Dios. Él, el adicto, él es y debe ser el dueño de su propio destino. Luchará hasta lo último por preservar esta posición. Sabiendo que existe la presencia más o menos constante de otros defectos de carácter, es muy fácil observar la razón por la cual la persona que los posee tiene dificultades para aceptar a Dios y a la religión. La religión no en específico, la relación con Dios. La religión, por su exigencia de que el individuo reconozca la presencia de un Dios, constituye un reto a la naturaleza misma del adicto. Ya hemos visto que nosotros, siendo tan egocéntricos, tan autoobsesionados, pues no nos damos cuenta de la presencia de Dios. Pero por otro lado, y este punto es básico, si el adicto puede aceptar verdaderamente la presencia de un poder más grande, un poder superior al mismo, entonces él, con ese simple paso, modifica por lo menos temporalmente y posiblemente en forma permanente su más profunda estructura interior. Y cuando lo hace sin resentimiento o reacción, entonces ya no es más un adicto típico. Entonces, aquí nos están hablando que el paso crucial es que pueda aceptar verdaderamente la presencia de un poder superior. Nos hablan en nuestra literatura que la esencia del cambio es darnos cuenta, la conciencia de Él es darnos cuenta de que Él está aceptable, dice. Y cuando lo hace sin resentimiento o reacción, entonces ya no es un adicto típico. Ya quitó una característica de las que leí antes, ¿no? Dice, el hecho extraño es que si el adicto puede mantener esa sensación interior de aceptación, puede y podrá permanecer sin consumir sobrio durante el resto de su vida. Para sus amigos y familiares ha logrado aquí pone la religión, la espiritualidad. Para los psiquiatras ha logrado una forma de autohipnosis, o lo que ustedes prefieran denominar, sea lo que fuera que haya ocurrido en el interior del adicto, este puede ahora permanecer sin consumir. Del estado de impotencia
logra salir y puede permanecer sin consumir. Tal es la argumentación de Alcohólicos Anónimos, y yo creo que está basada en hechos reales. Cuando quieran decir algo me dicen, Volvamos a mi paciente y describámosla. Ella correspondía perfectamente a la descripción que hemos dado de la estructura de carácter adicta. Después de que Alcohólicos Anónimos empezó a actuar, los cambios en su personalidad se volvieron aparentes. La agresión empezó a disminuir materialmente y desapareció la sensación de estar desubicada dentro del mundo, y con ella se desvaneció la tendencia a sospechar de las motivaciones y actitudes de otras personas. A esto siguió una sensación de paz y tranquilidad que fue disminuyendo la tensión interior. Luego los rasgos de su cara se ablandaron y se volvieron más amables y más comunicativos. Esa médula interior se había alterado lo suficiente para traer a esta paciente su abstenerse durante un periodo de 5 años. ¿Cuál fue la naturaleza de la experiencia que conmovió a esta paciente cuando se unió a Alcohólicos Anónimos? La respuesta es que alguna especie de fuerza religiosa o espiritual se despertó. El señor X afirma que el éxito del grupo con cualquier alcohólico, con cualquier adicto, depende del grado al cual llegue el individuo por medio de la conversión o la activación espiritual. Su propia experiencia fue de la clase abrumadora y tectónica. Acuérdense, la experiencia de Bill fue de un carácter súbito y repentino. Entonces aquí me están diciendo, su propia experiencia fue de la clase abrumadora y tectónica como de un terremoto que te cambia, ¿no? Que lo levantó de su desesperación y lo transportó a alturas de éxtasis alegre y feliz, donde permaneció durante varias horas. Aquí me están describiendo la experiencia que tuvo Bill cuando se le llama el relámpago blanco o algo así, ¿no? Se le iluminó el cuarto. Dice: durante varias horas. Este estado fue seguido por una sensación de paz, serenidad y convicción profunda de que se encontraba libre de la esclavitud del consumo. Afirma además que aproximadamente el 10% ingresan a Alcohólicos Anónimos bajo el poder de una experiencia similar. El restante 90% que permanece sin consumir alcanza los mismos resultados, desarrollando lenta y mucho más gradualmente el lado espiritual de su naturaleza. Lo que nos dice ahí que en el apéndice 2 que se dio la impresión de que eran súbitos y repentinos, pero que para la mayoría era un proceso gradual, de los que otro psicólogo llama variedad educacional, porque se desarrolla durante un periodo de tiempo. Lenta y mucho más gradualmente el lado espiritual de su naturaleza, siguiendo los indicadores, los varios pasos del programa que ya hemos descrito. Según la experiencia de la agrupación de Alcohólicos Anónimos, la velocidad con la cual tiene lugar ese despertar espiritual no es un criterio de profundidad, de aceptación o continuidad en la sobriedad. La entrega religiosa, la entrega espiritual, aunque sea pequeña al principio, inicia este proceso. El programa ayuda a llevarla a una conclusión exitosa. ¿Qué es entonces un despertar espiritual? Nuevamente la experiencia del señor X nos informa. Después de haber sido un hombre de gran energía, dinamismo y habilidad cuando tenía 30 años, se vio a sí mismo naufragado
en el consumo. Se vio a sí mismo, o sea, la derrota caer, ¿no? Por lo menos durante 5 años luchó con el proceso descendente que se encontraba sin tener éxito. Nos relata bien que la caída fue como la curva del esquiador, ¿no? Dice, 2 semanas antes de su última permanencia en el hospital, recibió la visita de un antiguo amigo adicto, Evi, que había alcanzado la sobriedad a través del bouchmanismo. Aquí esto que entendemos fue la pertenencia a los grupos Oxford. El señor X trató infructuosamente de aplicar las enseñanzas de su amigo y finalmente decidió tratar de adquirir la sobriedad ingresando a un conocido lugar de desintoxicación donde pudiera aclarar su mente y tener la oportunidad de ensayar las ideas de su amigo en un estado mental libre de la que aquí todavía le llamaban obsesión por el alcohol y la sustancia. Se encontraba desesperado, deprimido, sin ánimo de luchar. Deseaba tratar cualquier cosa porque sabía que la alternativa que le esperaba era el hospital oficial o una vida de locura permanente. En la noche de su primer día de reclusión recibió nuevamente la visita de su amigo, quien una vez más le explicó los principios que le habían recuperado la salud. Todo lo que platica aquí en el capítulo donde nos habla de la visita de Evi, que tenía religión, que sus raíces habían agarrado nueva tierra, etc. Después que su amigo se fue, el señor X se vio sumido en una depresión aún más profunda, que él mismo describe como una profunda sensación de melancolía y desesperación sin paralelo. Acá en el libro nos menciona que oscuro se ve todo antes de amanecer, ¿no? Dice, repentinamente en esta agonía espiritual lanzó un grito: si existe Dios, que se muestre ahora. Y con este clamor empezó su experiencia espiritual, acá con religiosa. Acá en el capítulo 4, ¿está eso, amigo? En el capítulo 4, por favor, ya sabes qué parte. Dice aquí, ¿qué es esto sino un milagro de recuperación? Sin embargo, sus elementos son sencillos. Las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Si estamos en el primer paso, estamos en el ensayo. Y no en el primer paso. Si estamos en la situación que nos marca el primer paso, de que no podemos dejar de consumir, no podemos no consumir, y de que no nos podemos hacer responsables de nuestra vida, no es que estemos en el enunciado, que lo estamos viviendo. Entonces, esas son las circunstancias que hicieron que estuviera dispuesto a creer. Ya les he dicho que si se quedara ahí la cosa, pues no habría ninguna oportunidad para nosotros. Entonces, de esa derrota, de esa impotencia y de saberse ya derrotado, es de lo que surge la disposición a creer, la necesidad de creer, porque no hay para nosotros otra alternativa. No por qué crees, sino para qué crees. Entonces dice, las circunstancias hicieron que estuviera dispuesto a creer. Humildemente se ofreció a su hacedor. Entonces supo, ya no creyó, ya supo. Creer. Ya hemos hablado de que nosotros para creer va a ser saber. Pero eso fue lo que le pasó. Y aquí dice
Si existe Dios, que se muestre ahora. Y con este clamor empezó su experiencia espiritual. Él puntualiza, y yo creo con toda la razón, que solamente cuando logró sentirse totalmente humilde, totalmente necesitado, para volverse hacia Dios, a buscar la ayuda que allí podía encontrar. Solamente cuando logró sentirse totalmente humilde, ¿no? Hay rasgos de su carácter que se están eliminando. En otras palabras, a la luz de la propia experiencia del Señor X, un despertar espiritual es un acto de dejar de confiar en la propia omnipotencia. Ya no confías en ti ya. La individualidad desafiante ya no sigue desafiando, sino que acepta la ayuda, la orientación y el control del exterior. Dejamos de jugar a ser Dios. Y cuando el individuo abandona sus sentimientos vengativos y agresivos consigo mismo y con la vida, se ve abrumado por sentimientos fuertemente positivos como el amor, la amistad, la tranquilidad y la satisfacción, estado que es la antítesis, lo opuesto completamente de la intranquilidad e irritabilidad anteriores. Aquí nos está explicando lo que nos debe pasar. No se trata de estar aquí, no se trata de ser, se trata que nos pase, que nos suceda esto que nos está aquí tratando de explicar el psiquiatra este. Dice, el hecho significativo es que con este nuevo estado mental, el individuo ya no se ve obligado a consumir. Desaparece la impotencia. Una mirada más profunda del fenómeno del cambio espiritual proviene de otro paciente, cuyo caso desearía citar. Este es un hombre de unos 40 años. Proviene de una familia acomodada y es el menor de varios hermanos, pero fue el hijo predilecto de una madre neurótica e hipocondríaca. Empezó a consumir en su adolescencia. Casi inmediatamente aprendió a confiar en el consumo para afrontar situaciones sociales, y a medida que los años fueron pasando, esta dependencia se volvió más pronunciada. Finalmente, después de una prolongada racha, fue admitido en el hospital donde trabajaba este doctor. Mostró ser un paciente sumamente sensible y dispuesto a reconocer su tendencia alcohólica, y se vio rápidamente interesado en Alcohólicos Anónimos. Después de permanecer en el hospital durante un mes, le dimos de alta, convencidos de que ya podía manejar el problema. Después de un corto tiempo, sin embargo, empezó a beber nuevamente, y 4 meses después, él regresó al hospital tras varias semanas de consumo ininterrumpido. Nuevamente mostró su disposición para las entrevistas, pero ahora se hizo aparente que estaba librando una tremenda batalla que era exactamente la misma que anteriormente había librado la paciente que hemos mencionado. Los defectos que ya hemos descrito se presentaban como barreras insuperables para la terapia. Acuérdense de los defectos, son los defectos que me está escribiendo aquí. El sentimiento egocéntrico, narcisista, dominado por sensaciones de omnipotencia, que intenta mantener a toda costa su integridad interior, no acepta ser controlado por el hombre, por Dios, es y debe ser dueño de su propio destino. Luchará hasta lo último para preservar su posición. Dice aquí, los defectos que ya hemos descrito se presentaban como barreras insuperables para la terapia.
Durante las semanas en que estuvimos discutiendo estos obstáculos, el paciente empezó a tomar, a consumir esporádicamente y finalmente se vio envuelto en una racha que solo vino a terminar cuando lo trajeron de nuevo al hospital. Como es usual con todos los adictos, cuando los desintoxicamos, se vio lleno de remordimientos, sentido de culpa y una tremenda sensación de humildad. La personalidad desafiante había sido golpeada por los excesos de su propia conducta y en ese estado se encontraba firmemente seguro de que nunca más volvería a consumir ni una dosis. Al tercer día, sin embargo, me pidió durante una entrevista que yo tratara de hacer algo acerca de ello. Y cuando yo le pregunté a qué se refería con ello, me explicó: esta antigua sensación me está volviendo. Siento que me cierro de nuevo para alejarme de usted y de todo lo que ha acontecido. La indiferencia a su problema, esa agresiva seguridad, la carencia absoluta de cualquier sentimiento real de humildad y culpabilidad, todos los defectos de carácter que habíamos llegado a identificar como el marco mental que lo conducía hacia el consumo, se estaban haciendo presentes nuevamente para llenar las sensaciones, los pensamientos que le sobrevenían cuando podía emerger de su problema. Él sabía que si se dejaba sobreponer por esos pensamientos, tarde o temprano volvería a tener una racha de consumo. Se dio cuenta de que en alguna forma debía aferrarse a las actitudes que había tenido tan pronto se vio desintoxicado. Al día siguiente empezó su entrevista con esta afirmación: doctor, creo que ya lo tengo. Continuó informándome que había tenido una experiencia la noche anterior. Denominó esa experiencia, a falta de un mejor término, un despertar psicológico. Lo que sucedió fue un rayo repentino de comprensión acerca de mí mismo como persona. Esto ocurrió más o menos a las 11 de la noche y permaneció acostado pero despierto hasta las 4 de la mañana, ajustando sus nuevos criterios y tratando de comprender y aplicar ese conocimiento a su propio caso. No es fácil reconstruir los eventos de ese periodo de 5 horas, aunque esos eventos constituyeron una experiencia importante en la vida de ese paciente que le dieron una apreciación básica de sí mismo como adicto. Más aún, por primera vez pudo verse a sí mismo como siempre había sido y adicionalmente formarse la idea de la clase de persona que debería de ser para poder permanecer sin consumir. Aunque no se dio cuenta de ello, en esa ocasión había cambiado su punto de vista totalmente egocéntrico y subjetivo a una comprensión objetiva y madura de su propia condición y de su relación con la vida. En retrospectiva hacia atrás, es aparente que el paciente se dio cuenta de su egocentrismo básico. Por primera vez le fue posible penetrar detrás de la fachada de sus convicciones y reacciones de defensa y observar que hasta ese momento siempre se había colocado en primer lugar. Prácticamente hasta entonces él no se había dado cuenta que existían otras almas, excepto cuando lo afectaban en alguna forma, totalmente centrado en sí mismo. Tampoco había tenido conciencia de que estas almas tenían existencias separadas, similares pero diferentes a la suya, y esto nunca se le había presentado como un aspecto de realidad. Ahora ya no se sentía el ser omnipotente que miraba al mundo únicamente en la relación que éste tenía con su persona. En vez de eso, pudo verse a sí mismo en relación con el mundo y pudo darse cuenta de que era solo una pequeña fracción en un universo poblado por muchos otros individuos.
pudo compartir la vida con otros, ya no tenía la necesidad de dominar y de luchar por mantener esa dominación. Podía ahora descansar y tomar las cosas con tranquilidad. La nueva orientación puede ser mejor descrita con las propias palabras del paciente. Bien, doctor, usted sabe que yo he sido un fraude toda mi vida, pero eso nunca lo supe yo. Yo creía que estaba interesado en mi gente, pero eso no era cierto. Yo no estaba interesado en mi madre como persona que estaba enferma. No me di cuenta que ella podía estar sufriendo como persona. Yo solo pensaba en lo que me iba a suceder cuando ella se fuera. La gente me señalaba como un hijo ejemplar y cuidadoso y yo lo creía, pero nada de eso era cierto. Yo estaba simplemente ansioso de tenerla cerca porque ella me hacía sentir importante. Ella nunca me criticaba y siempre me hizo sentir que todo lo que yo hiciera estaba bien. En su intuición se empezaron a presentar nuevas ideas respecto a sus relaciones anteriores con la gente. Hablando acerca de ese punto, él comentó: como usted sabe, empiezo a sentirme más cercano a los demás. Puedo pensar en ellos a veces y me siento más cómodo con ellos también. Tal vez esto se deba a que yo ya no creo que ellos están en contra mía, puesto que ya no siento que estoy luchando con ellos. Yo creo ahora que inclusive puedo gustarle a la gente. Podríamos citar muchas más frases acerca de sí mismo y de su relación con el mundo, pero solo servirían para añadir nuevas pruebas de la manera de pensar de este paciente y de que por primera vez en su vida se habían vuelto totalmente objetivas en lugar de subjetivas. Este cambio hacia la objetividad, sin embargo, no es más que la mitad de la historia. Asociado con este cambio, hubo una alteración igualmente sorprendente en el tono prevaleciente de sentimientos. En palabras que hicieron recordar las del Señor en su experiencia espiritual, el paciente describió estas nuevas actitudes. Me siento maravillosamente, pero no parecido a como me sentía cuando estaba consumiendo. Es muy diferente de eso. Me siento calmado, no excitado y sin deseo de empezar a deambular. Estoy muy contento de quedarme quieto y no creo que voy a preocuparme mucho. Yo estoy descansando, aunque me siento mucho más capacitado para afrontar la vida ahora de lo que nunca antes estuve. Continuó diciendo: tengo ahora una sensación diferente respecto a Dios. No me preocupa la idea de que hay alguien que maneja las cosas, ahora que yo ya no deseo manejarlas. En realidad, me siento contento de poder sentir que existe un poder superior que puede hacer que las cosas funcionen bien. Supongo que esto puede ser como el sentimiento espiritual de que hablan mis compañeros. Sea lo que sea, tengo la esperanza de que continúe, puesto que nunca me he sentido tan sereno en toda mi vida. Con esta afirmación, el paciente manifiesta una actitud diferente hacia Dios y muestra también que ha llegado a darse cuenta del hecho de que cuando suprime el esfuerzo por mantener su individualidad, puede descansar y gozar de la vida en una forma calmada, pero sumamente satisfactoria. Tales sentimientos son, como él mismo lo dice, claramente espirituales en su calidad, y él tiene razón en su apreciación, puesto que ha sido capaz de mantenerse sin consumir durante un periodo de casi un año. El cambio hacia la objetividad y el tono distinto de sus sentimientos muestran ser lo que él necesitaba para permanecer sin consumir. A pesar de su periodo relativamente breve
de no consumo, este paciente cree estar en un sendero mucho más firme ahora, mucho más firme. Hasta ahora, durante los periodos de abstinencia, él estaba constantemente luchando contra el licor. Ahora tiene paz mental verdadera porque sabe lo que necesita para mantenerse pensando en forma sobria. Fue una forma de vida totalmente nueva y diferente, que implicó cambios en su actitud general. Aunque se puede cuestionar la permanencia de esta nueva estructura, no puede dudarse del hecho de que la experiencia misma ha ocurrido. No sabemos si va a permanecer, pero ha ocurrido. De mucha mayor significación para los propósitos de este artículo es el hecho de que el paciente, como resultado de su experiencia, utilizó las mismas palabras descriptivas de sus nuevos sentimientos que usó el señor X después de su experiencia, así como también de mi otra paciente después de que las actividades de Alcohólicos Anónimos empezaron a tener un sentido y actuar en ella. El señor X me informa que el 10% que tiene un rápido despertar, algunos lo alcanzan sobre la base de una verdadera experiencia espiritual y otros como resultado de un evento psicológico total, como le sucedió a mi paciente. El otro 90% llegan al mismo resultado en forma más gradual, como sucedió con la mujer que citamos anteriormente. Independientemente de la trayectoria por la que se consigue este resultado, no parece existir duda de que todos terminan en esta sensación de paz y seguridad, que ellos asocian con el lado espiritual de la vida. El componente narcisista en el carácter se sumerge, por lo menos durante esta época. Una pregunta, padrino. ¿Podrías de alguna manera aclararnos esa parte en que se compone cuando dice narcisista? Sí, esto ya sabemos que este es otro trastorno de personalidad que aparece también en el manual de lo que antes eran enfermedades mentales. El narcisismo. Narciso fue un tipo que vio su imagen reflejada en el agua, y narra que se ahogó. O sea, es el asombro ante nosotros mismos, es la consideración que tenemos de nosotros mismos, el narcisismo. Y muchos adictos, al ir a consultar a un doctor, también les diagnostica narcisismo. Es el asombro, ya te platicaba del asombro ante nosotros mismos, ¿no? Gracias. Dice aquí, el componente narcisista del carácter se sumerge, por lo menos durante una época, y en su lugar se presenta una persona mucho más madura y objetiva. Subjetiva es ver las cosas desde tu punto de vista, y objetiva es verlo desde fuera, ¿no? Desde tu punto de vista, que puede afrontar positiva y afirmativamente las situaciones de la vida sin buscar el escape del consumo. Según el señor X, todos los miembros de Alcohólicos Anónimos que tienen éxito en su abstinencia, tarde o temprano se ven sometidos a un cambio de personalidad en su personalidad. Ellos deben de perder radicalmente el elemento narcisista. De lo contrario, el programa solo puede actuar en forma temporal. Permítanme hacer aquí dos observaciones adicionales. Sí, existe una gran diferencia entre el sentimiento verdaderamente emocional y religioso, lo que ya hemos dicho muchas veces, y la creencia vaga, escéptica e intelectual que aparenta ser una sensación religiosa en las mentes de muchas personas. Una diferencia entre el sentimiento verdadero, emocional y espiritual, religioso, con la creencia vaga. Lo que les hablaba yo de las juntas pasadas, de que si les pregunto si creen, pues todos me van a decir, no es eso lo que buscamos, ¿no? Es lo que me escribe
el otro psiquiatra cuando les he leído, ¿no? Sí. Es esto que se ve como una fiebre aguda, dice aquí. Independientemente de la concepción final del poder superior, a menos que el individuo obtenga con el transcurso del tiempo un sentido de la realidad y la proximidad de ese poder, un sentido de que es real y de que está cerca de ti, su naturaleza egocéntrica volverá a presentarse. Ya hablamos de la naturaleza egocéntrica, de que se interesaba, acá nos habla de que del paciente que se interesaba en su madre, pero por motivos que se referían a él, que se interesaba en otros, pero por motivos que se referían a él, ¿no? El egocentrismo, dice aquí. A menos que el individuo obtenga con el transcurso del tiempo un sentido de la realidad, la conciencia de que está y la proximidad de ese poder más grande, su naturaleza egocéntrica volverá a presentarse con intensidad creciente y el consumo eventualmente ingresará nuevamente al cuadro. Segundo, la mayor parte de los individuos que alcanzan finalmente el estado espiritual necesario lo hacen únicamente siguiendo el camino que te marca, que te señala el programa, el mapa, y sin experimentar aún conscientemente el acceso repentino de la sensación espiritual. La mayor parte de los individuos son de la variedad educacional, se da lentamente durante un proceso. Sí, buenas Alejandro, soy uno más. Esta parte que acabas de leer, padrino, de lo de la creencia, donde dice que si no se tiene la certeza completa, no es lo que alcanzo a entender, que si no hay una certeza completa de que las cosas no solamente se refieren a mí, sino que darme cuenta de que todo está interconectado, de que todo suceso es una ayuda, de que pasa siempre lo correcto para el todo, ¿no? Si yo meto esos elementos terapéuticos en mi vida, va a volver a pasar lo que está marcando ahí, ¿no? Sí, o sea, vamos a decirlo de otra manera. Ajá. Si no desaparecen los estorbos, ¿qué es el egocentrismo? El interés en los demás, pero nada más en lo que te afecta a ti, ¿no? Si no desaparece el carácter desafiante que también mencionó aquí, ¿no? Si no desaparece el no querer dejar de jugar a ser Dios. Acá vemos de nuevo la lectura. La característica del llamado adicto típico es un sentimiento egocéntrico narcisista, dominado por sensaciones de omnipotencia, que intentan mantener a toda costa su integridad interiormente no acepta ser controlado por el hombre o por Dios. No acepta que el que tiene control es otro. Se cree Dios de su propio universo, dice la literatura, ¿no? Él es y debe ser dueño de su propio destino. Luchará hasta lo último por preservar esa posición. Y lo último es cuando ya tiene que abandonar esa posición y aceptar la ayuda y humildemente recurrir a él. Y nos damos cuenta de que eso coincide con que empieza a poder convivir con la gente y a sentirse sereno y todo eso, ¿no? Dice aquí, dice aquí, en lugar de ello crece lenta, pero seguramente hasta un estado mental en el cual, después de que ha permanecido durante algún tiempo, pueden repentinamente reconocer que es muy diferente del que tenían inicialmente. Dice, dice nuestro apéndice, los que están cerca de él se dan cuenta antes que él de que se ha experimentado un cambio en su reacción a la vida. Y el mismo ya está produciendo el cambio de personalidad que es necesario para poder encontrar una salida, porque si no, ya lo dijimos, ¿no? El manicomio, dice, para su sorpresa escribe que sus puntos de vista han tomado una coloración muy espiritual.
han tomado una coloración muy espiritual. ¿Dónde está el inalámbrico, mijo? ¿Y por qué no llaman por ahí? Oye, Padrino, esa parte que estás leyendo ahorita, por ejemplo, ahorita donde dice ahí que su punto de vista o su vista ya había agarrado un tono diferente, ¿no? Ya veía las cosas vivas, ya alcanzaba a ver de alguna manera algo diferente que estaba sucediendo, ya no veía las circunstancias como un estorbo, sino como una ayuda. Esa parte es lo que me va a abrir la puerta para llegar a la certeza. Te lo digo porque muchas de las veces, yo recordando unos meses anteriores, se hacían las cosas y yo era esa persona que de alguna manera no alcanzaba la certeza completa, aunque veía ya colorido y todo lo demás, aunque ya me despertaba con un buen ánimo, con una energía, yo decía, y entraba el agnosticismo, entraba esa parte de sí será. Cuando se me retroalimentaba y me decían, ahí va, el último que se daba cuenta era yo. Tú nos has dicho aquí que si los defectos se han de caer por sí solos, a través de estar construyendo una base espiritual, y muchas de las veces llega a ser hasta inconsciente, ¿no? Sí. Llega a ser hasta inconsciente que la estamos construyendo por el agnosticismo. La terapia va actuando, y aquí nos dice que de repente si se vuelve a presentar los estorbos, pues vuelve a haber vuelve a operar vuelve a haber reincidencia en el consumo, ¿no? Exacto. Ahorita vamos a acabar de leer y luego leemos esta. Dice: crecen lenta pero seguramente hasta un estado mental en el cual, después de haber permanecido durante algún tiempo, pueden repentinamente reconocer que es muy diferente. O sea, te das cuenta de la diferencia ya después de haber permanecido. Para su sorpresa descubren que sus puntos de vista han tomado una coloración muy espiritual, en contraste con material, ¿no? Lo espiritual, no podemos hablar mucho de eso, pero sí sabemos que no es lo material. El efecto central es, por consiguiente, desarrollar en la persona un estado espiritual que le servirá como una fuerza directa para neutralizar los elementos egocéntricos del carácter del adicto. El paciente podrá permanecer abstemio siempre y cuando ese estado se integre completamente en nuevos hábitos de vida. El señor X dice que el proceso de integración toma lugar en un periodo de varios años y que si no hay cambios apreciables en la estructura de la personalidad después de 6 meses, el ángulo espiritual sucumbirá probablemente para que retorne el ego adicto que ha estado sumergido. En otras palabras, a menos que el ímpetu religioso, el ímpetu espiritual de la agrupación efectúe un cambio en los componentes más profundos de la personalidad, la influencia del programa no es duradera. Es muy significativo que este cambio típico tenga lugar sin la ayuda psiquiátrica. Sin embargo, tal como lo describe el señor X, tiene características que nosotros como psiquiatras esperamos que se presenten en nuestros pacientes mejorados. Ocurre lo que ya habíamos hablado. Los doctores sabían lo que necesitaba el paciente, ¿no? Nos lo dice Silvo, nos lo dice Jung, pero ellos no lo pudieron lograr. Aquí nos lo dice. Este cambio tiene que ser sin la ayuda psiquiátrica. Sin embargo, lo que describe tiene características que los psiquiatras esperamos que se presenten en aquellos que se mejoran. O sea, es lo que ellos saben que debe pasarles, pero que no pueden lograr. Él resume sus observaciones en unas palabras. El adicto debe lograr objetividad y madurez. Sí, objetividad y madurez. O de lo contrario, no permanecerá sin consumir. En conclusión, en mi opinión, el valor terapéutico del enfoque de los alcohólicos anónimos
depende de la utilización que hace de una fuerza religiosa o espiritual para atacar el narcisismo fundamental del alcohólico. Al desarrollar ese componente, el individuo experimenta toda una nueva serie de pensamientos y sentimientos que tienen naturaleza positiva y que lo conducen en la dirección del crecimiento y de la madurez, en lugar del infantilismo y de la inmadurez, ¿no? Dice, en otras palabras, este grupo confía en una fuerza emocional, la religión, la espiritualidad, para alcanzar un resultado emocional que consiste en el rechazo de la serie de emociones negativas y hostiles y la suplantación de ella por una serie positiva en la cual el individuo ya no necesite mantener su individualidad desafiante, sino que pueda vivir en paz y armonía con su propio mundo, compartiéndolo y participando de él libremente. Su individualidad desafiante. Ayer hablábamos del problema que teníamos para integrarnos, no me acuerdo cuál lectura, para sentir, del problema que teníamos de sentirnos diferentes, ¿verdad? Su individualidad desafiante. Eso debe desaparecer. O sea, aquí me está hablando de lo que debemos quitar y lo que utiliza para quitar. Un comentario final. La psiquiatría actual se cuida muy bien de aceptar las curaciones puramente emocionales. Esas curaciones se consideran en suspenso, hasta tanto ocurra un cambio firmemente asociado entre la mente y el intelecto. Hoy se hace énfasis en el análisis que se basa en la mente para investigar las causas del fracaso y para alcanzar un estado de síntesis que es realmente una condición emocional de liberación del conflicto y la tensión. Se supone que cuando se remueven y descubren las emociones que bloquean la mente y se liberan por medio del análisis, en su lugar aparecen emociones positivas y sintéticas. Es igualmente lógico entonces usar las emociones para cambiarlas y entonces, una vez que se ha obtenido el cambio, sacar a flote la mentalidad y el intelecto para que sirvan de anclaje al nuevo contexto de emociones dentro de la estructura de la personalidad. En cierto sentido, esto es lo que ocurre en Alcohólicos Anónimos. La espiritualidad actúa sobre el narcisismo y lo neutraliza para producir una sensación de síntesis. Refiriéndose a su propia experiencia espiritual, el señor X la llama frecuentemente una gran experiencia sintetizadora en la cual todo se volvió claro para mí por primera vez. Fue como si una gran nube se hubiera levantado y todo se me mostrara con una indescriptible iluminación. Mi segundo paciente, al referirse a este punto, me siento como si ya me hubiera integrado en una sola pieza. Ya me siento unido en mí mismo y no saliendo disparado en todas las direcciones simultáneamente. Fue a la luz de esta nueva serie de emociones como el paciente pudo responder más satisfactoriamente a una conversación acerca de lo que habían sido sus dificultades previas y de lo que ahora podría hacer para evitar las complicaciones posteriores. Después de esta experiencia sintetizadora, estaba por primera vez dispuesto para llevar a cabo un trabajo honrado y decente de comprensión personal. La lección para los psiquiatras es muy clara en mi opinión. Aunque hemos tratado permanentemente con los problemas emocionales, nosotros que formamos un grupo que tiende a ser intelectual, desconfiamos mucho de las emociones. Nos sentimos un poco avergonzados y reservados cuando nos vemos forzados a utilizar esas emociones y siempre pedimos disculpas a nuestros colegas si sospechamos que ellos tienen razones para pensar que nuestros métodos son muy emocionales. Entre tanto, otros menos apegados a la tradición siguen adelante obteniendo resultados que nosotros no conseguimos. Es altamente imperativo para nosotros, como científicos de mentalidad abierta, observar objetiva y permanentemente los resultados que otros obtienen en nuestro campo de acción.
es probable que estemos más ciegos de lo que creemos, ¿no? Entonces, esto nos dice básicamente lo mismo, lo que varía son las palabras, ¿no? Este es uno de los amigos de AA, ¿no? Cuando se creó esto, aquí en este libro aparecen muchos personajes, ¿no? que fueron los que le fueron dando forma a todo esto, ¿no? Tal vez leyendo el índice. Mira, dice, primero, cuando AA llegó a su mayoría de edad, eso lo escribe de los 3 legados. Luego, un amigo opina sobre Alcohólicos Anónimos por el Dr. Bauer y el Dr. Thibaut. Alcohólicos Anónimos visto por la religión por Edward Dowling y el reverendo Samuel Shoemaker. Un amigo opina sobre Alcohólicos Anónimos por el Dr. Bernard Smith. Apéndice. Acá dice un nuevo enfoque en la psicoterapia del alcohólico crónico por el Dr. William Silkworth, el mecanismo terapéutico de Alcohólicos Anónimos por el Dr. Thibaut, ponencia ante la Sociedad Médica del Estado de Nueva York por el Dr. Foster Kennedy, reseña del libro Alcohólicos Anónimos por el Dr. Harvey Emerson Fosdick. Luego, acontecimientos significativos. El Dr. Silkworth, en 34, declara a Bill W. un alcohólico incurable. En el verano, en agosto de 34, los grupos Oxford logran la sobriedad de Evite, un amigo de Bill. En noviembre de 34, Evi visita a Bill y le cuenta su historia. En diciembre de 34 es la experiencia espiritual de Bill en el Hospital Towns. En diciembre a mayo de 34-35, Bill trabaja con alcohólicos, pero no logra la sobriedad de ninguno de ellos. En mayo de 35, el Dr. Bob y Bill se conocen en Akron. El 10 de junio de 35, el Dr. Bob bebe su último trago. Se funda Alcohólicos Anónimos. En 37, los AA de Nueva York se separan de los grupos Oxford. En 37, el Dr. Bob y Bill, al reunirse en Akron, hacen un recuento de los resultados. 40 casos. En febrero del 38, contacto con John D. Rockefeller, que no les quiso dar dinero, ¿verdad? Porque sabía que no les convenía. Luego, en mayo del 38, el establecimiento de la Fundación Alcohólica como fideicomisaria. En mayo del 38 se comienza a escribir el libro Alcohólicos Anónimos. En diciembre del 38 se escriben los 12 pasos. En 39 los miembros llegan a 100. En abril del 39 se publica el libro. En 39 una reseña del libro por el Dr. Fosdick. En verano del 39 los AA del Medio Oeste se separan de los grupos Oxford. AA es completamente independiente. En agosto del 39 el Dr. Bob y la hermana Ignacia empiezan a trabajar en el Hospital Santo Tomás de Akron. Tratan 5,000 casos en los 10 años siguientes. En septiembre del 39, una expansión súbita en Cleveland comprueba que AA puede tener un gran crecimiento. En diciembre del 39, el primer grupo de AA en una institución mental, en el Hospital Estatal Rockland. En 40, aprobación de AA por parte de los líderes religiosos. El padre Dowling y el Dr. Fosdick son los precursores de muchos más. En febrero del 40, la primera oficina de servicios mundiales. En febrero del 40, el primer club. En febrero, una cena ofrecida por Rockefeller. En 41, un artículo en el Saturday Evening Post que causa gran expansión. O sea, cómo fue, cómo los amigos de AA
ayudaron a que esto se expandiera. En 42, el primer grupo en prisiones, el San Quintín. En 44 se crea la revista Grapevine de AA. En 45, Silworth y Teddy R. empiezan a trabajar en otro hospital, tratan 10.000 casos en los 10 años siguientes. En 46, por primera vez se formulan y publican las 12 tradiciones. En 49, reconocimiento de AA por parte de la Asociación Psiquiátrica Americana. Las 12 tradiciones son aceptadas. En 50 muere el Dr. Bob. En 51 se reúne la primera conferencia de servicios generales, iniciando un periodo experimental de 5 años y vinculando a los custodios del AA con la comunidad. En octubre recibe el premio Lasker, otorgado por la Sociedad Americana de Salud Pública. En junio del 53 se publica el libro 12 Pasos y 12 Tradiciones. En octubre del 54, la Fundación Alcohólica se convierte en la Junta de Servicios Generales. En julio del 55, la Convención del 20º aniversario en San Luis. Se publica la segunda edición de Alcohólicos Anónimos. En julio del 55, los miembros más antiguos traspasan el movimiento, los 3 delegados de recuperación comunitaria y servicio, los miembros más antiguos a la comunidad. En 56, la creación de un comité de información pública. En 57, la creación de la primera Junta de Servicios Generales de Ultramar en Gran Bretaña e Irlanda. En 58, Días de Vino y Rosas, la producción de la película, de un largometraje para televisión. En 59, lo que publicaba la literatura se convierte en World Services. En 60, la convención del 25º aniversario. En 61, intercambio de cartas entre Bill y el Dr. Young. En 62, la publicación de los 12 conceptos para el servicio mundial. Y así sigue, ¿no? Por ejemplo, en 65, la idea fundamental, y aquí es cuando surge el yo soy responsable. Y así siguen con los hechos más significativos. Oye, padrino, nada más así como un dato cultural de esto. Entonces, se inicia en el 35, como dice ahí, pero antes ya había habido, ¿no? Sí. Estos washingtonianos, ¿no, padrino? Sí. Los washingtonianos fueron un fracaso porque ellos estaban contra el consumo totalmente del alcohol. Eso no. Después siguieron los grupos Oxford, que es la raíz de Alcohólicos Anónimos. Pero realmente la cadena de recuperación empieza con Rowland H, ustedes en los grupos Oxford. Luego él saca a Evite de un psiquiátrico, Evite va a ver a Bill, y así se va dando, ¿no? Pero la fundación se considera cuando empiezan a trabajar Bob y Bill, ¿no? Vamos a leer esto que dice. Dice: rescatado por la rendición. Bueno, dice, la característica, ya lo que hemos repetido, del adicto típico, y aquí nos muestra ciertos rasgos de carácter: egocéntrico, narcisista, sensaciones de omnipotencia, que intenta mantener a toda costa su integridad, no acepta ser controlado por el hombre o por Dios, es y debe ser dueño de su propio destino. No acepta que el control no esté en él. No puede dejar de luchar a hacerlo, de dejar de jugar a ser Dios. El gran misterio es por qué algunos de nosotros morimos de muerte alcohólica luchando por conservar la independencia de nuestro ego
mientras que otros parecen lograr la sobriedad sin ningún esfuerzo. La ayuda de un poder superior, el regalo de la sobriedad, me llegó cuando un inexplicable deseo de dejar de beber coincidió con mi disposición de aceptar sugerencias de hombres y mujeres de AA. Yo tuve que rendirme porque solo podía ser rescatado pidiendo la ayuda de AA y de mis compañeros. Realmente es un obstáculo que pareciera ser no tan difícil, ¿no? Pero pedir ayuda y aceptar ayuda es lo que la diferencia que se va a dar entre los que mueran de muerte alcohólica y los que puedan ser rescatados, ¿no? Los que puedan pedir ayuda y recibir la ayuda. Ese es, lo leímos ahorita así rápidamente porque vimos la cita y no habíamos hablado antes de... Pero hemos dicho, mucho de esto ya lo hemos dicho en otras palabras, en muchas ocasiones, ¿no? Sencillamente dice, por ejemplo, si me voy al de ayer, no confiaba realmente en Dios. Seguía tratando de cambiar las cosas que no podía cambiar. Y cómo empecé a obtener soluciones, pero que no venían de mi pensamiento, que me eran proporcionadas por Él. Este de acá. Oye, padrino, ahí en esa parte, por ejemplo, es lo que nos dices con otras palabras en el hecho de, ya entrando en el terreno espiritual, de que Dios se hizo muchos, ¿no? Y de que todos somos un conducto. Y que si me los está poniendo enfrente es porque es lo que necesito. Y si está sucediendo algo, si quito yo mi mente y meto lo espiritual, está sucediendo lo correcto. Claro. No, acá nos lo señala, que se siente un alivio al saber que hay alguien que se hace cargo de lo que él no puede hacerse cargo. Que se hace cargo de todo. Ni se puede hacer. Fíjate, es un acto de dejar de confiar en la propia omnipotencia. La individualidad desafiante ya no sigue desafiando, sino que acepta la ayuda. Eso parece muy lejano a nosotros, pero está muy presente en nosotros. Parece lejano la individualidad desafiante, muy distinto a aceptar la ayuda. La orientación y el control del exterior. Y cuando el individuo abandona sus sentimientos vengativos y agresivos consigo mismo y con la vida, se ve abrumado por sentimientos fuertemente positivos, tales como el amor, la amistad, la tranquilidad y la satisfacción, estado que es la antítesis completa de la intranquilidad e irritabilidad anteriores. El hecho significativo es que con este nuevo estado mental el individuo ya no se ve forzado a consumir. Cuando nos desintoxicamos, cuando los desintoxican, se ven llenos de remordimientos, sentimientos de culpa y una sensación de humildad. Acuérdense que les he platicado que humildad y humillación tienen la misma raíz, tierra. ¿Cómo te sientes cuando, lo que les digo, cuando mejor disposición tenemos, compañeros, es cuando más jodidos estamos? Oye, y jodidos sí estamos, hijo, pero cuando se ve, cuando se nota, pues, cuando no puedes ocultarlo,
Cuando lo admites. Esa parte de la cuando es uno narcisista y se cree uno omnipotente, ¿esa es parte de la enfermedad? ¿O también se llega por la obstinación desbocada? No, dice ahí que son rasgos comunes en el carácter de las personas que tienen la enfermedad. Que ellos observaron que muchos de los que tenían la enfermedad se presentaban también esos rasgos en su carácter. Parte del síndrome, ¿no? No están diciendo, nomás nos están diciendo que son rasgos que están también presentes en los que tienen la enfermedad. Fíjate, por primera vez le fue posible penetrar detrás de la fachada de sus convicciones y reacciones de defensa y observar que hasta ese momento siempre se había colocado en primer lugar. Prácticamente hasta entonces él no se había dado cuenta de que existían otras almas, excepto cuando lo afectaban en alguna forma. Tampoco había tenido conciencia de que esas almas tenían existencias separadas, similares pero diferentes a la suya. Y esto nunca se le había presentado con un aspecto de realidad. Ahora ya no se sentía el ser omnipotente que miraba al mundo únicamente en la relación que éste tenía con su persona. En vez de eso, pudo verse a sí mismo en relación con el mundo y pudo darse cuenta de que era solo una pequeña fracción en un universo poblado por muchos otros individuos. Pudo compartir la vida con otros, ya no tenía la necesidad de dominar y de luchar por mantener esa dominación. Podía ahora descansar y tomar las cosas con tranquilidad. Dice, bien doctor, usted sabe que yo he sido un fraude toda mi vida. Por ahí dice que el adicto es como un actor que cree que goza de cierta reputación, que sabe que en el fondo no la merece y que aparte teme ser descubierto. Entonces aquí nos dicen muchas cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, en el de acá era en este. Acá nos decía, creíamos ser diferentes, consolidamos nuestra rendición. Acá esto nos manifiesta con la individualización. Y solo a partir de este momento empezamos a superar la pérdida de la libertad a la que nos llevó la adicción. ¿No lo comprendes? Mi caso no encaja. Dice, de verdad mi situación está muy cabrona. Usábamos estas frases para evitar seguir las normas aplicadas a todos los demás. Ahorita acabo de tener una llamada telefónica, no ahorita, sino hace un rato. Y esto me pasa a diario con los adictos. Este adicto está padeciendo su enfermedad, pero él es diferente. Él tiene su situación, una situación que le da excusa para ausentarse de la recuperación. Tiene que, le dice que no le preocupa que vaya a haber un cóctel, que van a inaugurar una estatua en los que se Así buscamos algo que nos haga diferentes para ausentarnos acá. Dice, podemos utilizar casi cualquier cosa para aislarnos, para no integrarnos, pero no hay excusa para ausentarnos de la recuperación.
Nada que no nos dé derecho a este programa, ni una enfermedad mortal, ni la miseria, serían cosas negativas, pero ni lo contrario, ni creer que tenemos muchas ocupaciones, ni de que depende mucha gente de nosotros. Entonces, todo eso es un estorbo para la recuperación. Millares de adictos se recuperan a pesar de dificultades auténticas a las que han tenido que enfrentarse. Su conciencia espiritual ha crecido a pesar o quizás como respuesta a estas dificultades. Nuestras circunstancias y diferencias particulares son irrelevantes, no importan para el tema que aquí estamos tratando. Aquí no importa lo que nos hace diferentes, sino importa lo que nos hace iguales. Lo que nos hace diferentes no viene a cuenta. Y menos lo que creo que me hace diferente. Eso no viene a cuento. Lo que viene a cuento es la necesidad que tengo de resolver un problema de salud, de estar dándole solución a un problema de salud. Por acá, antes de quedar embrutecidos por el consumo, obteníamos una satisfacción con las primeras dosis. Durante un rato el mundo parecía más resplandeciente, pero cae del desplome. Esa es la discusión que teníamos ayer acerca del servicio, del placer, del rush, le llaman. Había una bebida que se llamaba rush, ¿no? Sí, era una bebida energética. Tenía la latija ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir, padre? ¿Qué quiere decir? No, roche, la sensación que sientes con el primer jalón de la piedra o el servicio, lo que no existe. Hablamos de los beneficios y de lo positivo y lo negativo del consumo. Lo positivo no existe. Lo benéfico, el consumo no existe. Es un aceite, ¿no, padre? Es un aceite, ¿no? Roche France, ¿no? O algo así. No, el director de Roche France estuvo aquí internado y no puede con esta madre, aunque sea un aceite. Un Roche France. El director de esa madre aquí estuvo. Iba a los talleres donde cambiaban el aceite y ahí se ponía hasta la madre con todo el mundo. Él llevaba el aceite. Para cambiarlo por la compra. Dice, obtener, pero fíjense, esto era lo que pretendíamos con el consumo, ¿no? Parecía más resplandeciente, el desplome, la terrible depresión. Pero ¿qué es lo que tenemos que obtener aquí? Un goce real, ya no falso, para que no pierda la ley de la gravedad del dolor. Debemos obtener los resultados. Un goce real. La recuperación no debe ser gratificante. Un goce real. No una falsa sensación de alegría, sino un auténtico sentimiento de satisfacción de nosotros mismos y de autorrespeto. ¿Sentíamos respeto por nosotros mismos? Pues ahora ya es hora de empezar a sentir respeto por uno mismo. Antes no nos importaba no respetarnos, pero nos dejó un hueco esa madre de no respetarnos. ¿Qué imagen teníamos en realidad? No la que queríamos proyectar. ¿Qué imagen teníamos nosotros de nosotros mismos? ¿Nos merecíamos respeto? El respeto nuestro, no estoy hablando de los demás. Creíamos que a los demás los engañábamos, pero estoy hablando del autorrespeto, dice. Y un sentimiento de fraternidad hacia el mundo, cabrón. Ya no tengo la necesidad de estarme defendiendo, de no integrarme. Con el consumo obtenemos una especie de placer, que no es placer.
Durante un tiempo breve pensábamos que éramos felices, pero no éramos felices. Mas es solamente una ilusión, una mentira, lo que leíamos ayer, compañeros. Necesitábamos sostener esa mentira. Estoy logrando aquí felicidad real, ya no falsa, serenidad y paz. Eso es muy importante. Porque si no es gratificante lo que voy logrando aquí, va a volver a operar la ley de la gravedad del dolor y voy a tener que recurrir otra vez al consumo. Entonces es muy importante cómo nos sentimos aquí. Porque les digo que podemos estar en proceso de recaída creyendo que estamos en proceso de recuperación. Debemos abrirnos, debemos... Practicaré el amor porque la falta de amor se logrará el camino. Trataré de ver el bien en todas las personas, tanto en las que me agradan como en las que me enfadan y me llevan a contra. ¿Ah? Bueno, si no hay ninguna que me agrade, entonces lo trataré de ver en las que me enfadan y me llevan a contra. Ya que de otra forma, ¿cómo puedo vivir en la oración, en la búsqueda de Dios, donde no cabe nada no amoroso? Trataré de convivir con todos los seres, porque cuanto más amor me entregue, más amor te entregue. Luego poder hacer todo lo posible para amar a mis semejantes, a pesar de los muchos defectos que yo les vea. ¿Ah? Ya hemos leído el número 44 de como lo leí. Pido que así como yo ame, sea amado. Eso me recuerda a lo del Padre Nuestro. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces hay que perdonar bien, porque si no, nos van a perdonar así como perdonemos, ¿no? Y aquí yo pido que me amen, que yo sea amado así como yo amo. Si no amo, lo que das, recibes, hijo. ¿Por qué causar esto? Son ellos, ¿no? Provienen de lo que tú mismo lanzas y se te rebota. Entonces es el cambio que tenemos que lograr. Eso me dice. Padrino, antes de que sigas, hijo, no sé si pregunto mal, pero esa parte, fíjate que ahorita que estabas leyendo ese libro de AA, ¿por qué hacer una diferencia entre abstinencia y sobriedad? Tú aquí nos has dicho que es lo mismo, ¿no? ¿O estoy equivocado? Yo considero sobriedad el no consumo. Estos cuates lo extienden, así como extienden lo que denominan sano juicio a otro tipo de conceptos. Pero entonces no hay ninguna diferencia. Acá como lo manejamos nosotros, no, hijo. Como lo manejan los grupos, sí. Sí, porque le llaman sobriedad a la manera de que van viviendo, ¿no? Ya con gusto, ya con entrega, a eso le llaman sobriedad. Y abstinencia nada más al hecho de dejar de consumir, ¿no? Siguiendo viviendo igual. Sí, pero ya sabemos que eso no va a durar mucho si no obtienes lo otro. Acá dice, en el 10º paso, a medida que trabajamos los primeros 9 pasos, nos preparamos para la aventura de una nueva vida. Pero cuando llegamos al 10º paso, empezamos a llevar a la práctica nuestra nueva manera de vivir que hemos logrado. Día a día y en cualquiera de las circunstancias, entonces se presenta la prueba más difícil. Podemos mantenernos sobrios, dice aquí, sin consumir, y emocionalmente equilibrados. Podemos vivir teniendo metas útiles en cualquier situación que estemos. Por ahí en otro lado dice, no importa la salud o la enfermedad, la pobreza o la riqueza, en cualquier situación que estemos. Y
se extiende en el término sobriedad, pues a poder estar tranquilo ante todas las situaciones en el manejo emocional. Pero en realidad la sobriedad es el no consumo. Dice aquí en este libro. Pero va como de la mano con lo que acabas de decir, ¿no? Porque cuando ya empiezas, a pesar de la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, es la aceptación, ¿no? Lo que elimina esta forma de sufrimiento. Lo que decía yo como el señor X, ¿no? Que ya no le preocupaba mucho la voluntad de Dios, ¿no? Sino, o sea, yo imagino que quiere decir que iba de acuerdo ya con la voluntad de Dios, existencia ni conflicto, ¿no? Sí, y que sintió un alivio. Dejar de andar cargando el mundo y controlando, integrado y controlando, viendo que todo funcione bien, que los planetas se reducen. Es un trabajo pesado, empezar a las vibras y después se debe enviar uno de su órbita. Ya saber que alguien se encarga, ¿no? Descansa, güey. Por eso cuando experimentas el tercer paso es un verdadero descanso. Puta madre, ya estaría yo cansado. Oye, bueno, entonces la aceptación viene siendo lo mismo que la rendición, ¿verdad? Sí, aceptación, rendición, entrega. Sí, aquí decía que sintió un alivio cuando se dio cuenta de que había otro que se encargaba de todo. Y acá dice el servicio es la mejor expresión de buena voluntad y servir adecuadamente. Esto me recuerda a alguna lectura de que todos somos servidores en la casa del Padre y de que no le gustaría que le sirvieran de mala gana o algo así que dice. Bueno, el núcleo espiritual de nuestra enfermedad es el egocentrismo. Otra vez, la única razón para tratar con los demás era el egoísmo que nos enseñaba nuestra adicción o que causaba nuestra adicción, ¿no? Queríamos lo que queríamos en el momento que lo queríamos. La obsesión con uno mismo, autoobsesión, estaba arraigada en el mismísimo terreno de nuestra vida. ¿Cómo arrancarnos de la autoobsesión en recuperación? Ya hemos visto un ingrediente terapéutico que le da directamente a eso, ¿no? La compasión, ¿no? Pero acá adelante dice: al aplicar algunos principios muy espirituales muy sencillos, invertimos los efectos de nuestra enfermedad. Aprendemos a aplicar el principio de buena voluntad para contrarrestar el egocentrismo. En lugar de intentar servirnos solo a nosotros mismos, empezamos a servir a los demás. En lugar de intentar recibir, empezamos a dar. En vez de pensar solo en lo que podemos sacar de una situación, aprendemos a pensar primero en el bienestar de otros. Para invertir los efectos de nuestra enfermedad, dice. Cuando nos enfrentamos a una decisión moral, aprendemos a parar, recordar los principios espirituales y actuar apropiadamente. A medida que empezamos a hacer lo correcto por el motivo correcto, detectamos un cambio en nosotros. Donde antes nos regía la terquedad, ahora nos guía la buena voluntad hacia los demás. El egocentrismo crónico de la adicción pierde poder sobre nosotros. Aprendemos a practicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos viviendo nuestra recuperación, no nuestra enfermedad. Ya les había dicho que el adicto solo puede estar en dos formas: o viviendo su enfermedad o viviendo su recuperación. Porque aunque creamos que estamos en recuperación, si no lo estamos viviendo, si no está siendo gratificante para nosotros, pues vamos a volver a vivir, ¿no? ¿Alguien gusta compartir algo con ellos?
Bueno, pues les agradezco. Gracias. Un dato que